vamos a analizar cómo llegamos a estas dos igualdades. La ganancia o atenuación en decibeles dijimos que era 10 veces el logaritmo de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Si consideramos que la potencia es la corriente al cuadrado por la resistencia y reemplazamos potencia en potencia de salida y potencia de entrada, podemos escribir que la ganancia o atenuación en decibeles es 10 veces el logaritmo de la corriente de salida al cuadrado por la resistencia dividido la corriente de entrada al cuadrado por la resistencia. De igual manera, si consideramos que las resistencias son valores idénticos, podemos simplificarlos y nos quedará que la ganancia o atenuación en decibeles es 10 veces el logaritmo de la corriente de salida al cuadrado dividido la corriente de entrada al cuadrado. Esto podemos expresarlo matemáticamente como 10 veces el logaritmo de corriente de salida dividido corriente de entrada y ambos términos elevados al cuadrado, lo cual matemáticamente es lo mismo. De forma tal que si la ganancia o atenuación en decibeles es 10 veces el logaritmo del cociente de las corrientes al cuadrado, sabemos que por las propiedades logarítmicas esta potencia 2 puede pasar multiplicando aquí adelante, de manera tal que la ganancia o atenuación en decibeles será 20 veces el logaritmo de la corriente de salida sobre la corriente de entrada. 2 por 10 es el 20 que está aquí. De esta manera logramos esa ecuación en la cual podemos relacionar la tensión de salida con la de entrada, la corriente de salida con la de entrada o la potencia de salida con la de entrada. Les dejo como ejercicio hacer lo mismo que hice yo con el cociente de corrientes, hacerlo con los cocientes de tensiones y llegar a esta ecuación en el cual dice que la ganancia o atenuación en decibeles es también 20 veces el logaritmo del cociente de la tensión de salida sobre la tensión de entrada. De manera tal que en nuestro amplificador en cascada de 4 etapas, si teníamos una entrada de 300 microvolts que se amplificaba 3 veces y eso nos daba una salida de la primera etapa de 900 microvolts, si lo pasamos conceptualmente en función a lo que vimos recién a decibeles, la ganancia en decibeles, como acá estamos hablando de tensiones, va a ser 20 veces el logaritmo del cociente entre la tensión de salida y la tensión de entrada, es decir, 20 por el logaritmo de 900 dividido 300. Eso da 9,5. Significa que esta etapa tiene una ganancia de 9,5 dB o 9,5 decibeles. La segunda etapa amplificaba por 5, lo cual daba una salida de 4,5 milivolts. Si hacemos lo mismo que antes, nos da que esa etapa amplifica 13,9 dB. La tercera etapa tiene una salida de 45 milivolts, ya que amplificaba 10 veces. Si aplicamos la ecuación de arriba, la ganancia será de 20 dB. Y por último, la última etapa amplificaba 20 veces, la salida era de 0,9 volts y aplicando la misma ecuación obtendremos que la salida es de 26 dB. La ganancia que antes la habíamos calculado como el cociente entre 0,9 volt y 300 microvolt, todo expresado en microvolt, y daba 3000 veces, que aclaré que no era una forma correcta de expresar una ganancia o atenuación en veces, debemos pasarlo a decibeles. ¿Cómo lo hacemos? Dividimos la tensión de salida, 900.000 microvolt, dividido la tensión de entrada, 300 microvolt, calculamos el logaritmo de ese cociente, lo multiplicamos por 20 y obtendremos que la ganancia definitiva es de 69,4 decibeles, lo que es lo mismo que sumar la ganancia en decibeles de cada una de las 4 etapas, lo cual tiene lógica ya que sabemos que el logaritmo de un producto es igual a la suma de cada uno de los términos de ese logaritmo. Finalizando, podemos aclarar que algunos valores típicos para tener idea: 0 dB es la ausencia absoluta de sonido. Una conversación normal tiene una potencia
y una ganancia expresada en decibeles que está alrededor de los 2 dígitos, 30-40 dB, un taladro eléctrico en 100 decibeles, una turbina de un avión en 130 decibeles, y 140 decibeles prácticamente es el límite traumático en el oído, el cual ya genera lesiones irreversibles. Por lo tanto, si usamos el concepto que aprendimos de cálculo de ganancia en decibeles y tenemos una potencia de entrada como ejemplo de 100 watts y una potencia de salida de 1000 watts, la ganancia, en este caso como está expresada en potencia, será 10 veces el logaritmo del cociente de las potencias, lo cual nos da una ganancia de 10 decibeles. Pero también podemos pensar que la potencia de entrada es de 0 a 1 watt y la de salida es de 1 watt, y usando la misma ecuación, la ganancia también es de 10 decibeles. Con lo cual vemos que hablar de ganancia, el número definitivo de ganancia, no indica el nivel de potencia, sino justamente el nivel de amplificación. Si yo digo este equipo tiene una ganancia de 10 dB, no tengo la más remota idea de qué potencia tendrá a la salida, si no sé qué potencia tiene a la entrada. Para finalizar, no existe un único cero a partir de los cuales se miden los dB. Exactamente igual que para medir temperaturas. No existe un solo cero, hay distintas escalas. Tenemos la escala centígrada de grados Celsius, tenemos la escala Fahrenheit, tenemos la de valores absolutos. Cada una tiene un cero en distintos valores, en el congelamiento del agua, en el congelamiento del amoníaco, etc. Existen también distintos ceros a partir de los cuales se miden las ganancias. Existe el denominado dB-SLP. SLP es la sigla de Sound Pressure Level, nivel de presión sonora. Este se usa mucho en medicina para medir las capacidades auditivas de las personas, y toma que el cero, el origen para medir, equivale a una presión de 20 micropascales aplicada sobre el tímpano. Otra escala es la dBW, en la cual el cero es una potencia de 1 watt. Es decir, cuando tenemos 1 watt de entrada tenemos y 1 watt en la salida, un 0 dB. dBm, en el cual el 0 corresponde a 1 miliwatt. dBu y dBc, que se usan específicamente en laboratorio. El dBu tiene que ver con la potencia que se gasta sobre una resistencia de 600 ohms cuando la entrada es de 0,775 volts. Ya vamos a hablar en un futuro de los dBu. Y dBc, que tiene relación con la ganancia en las portadoras, que también lo voy a referir después para no generar confusión sobre cosas que aún no hemos visto. Y dos más sobre los cuales vamos a hablar profusamente, que es el dBi y el dBd relacionado con las ganancias en la antena. Ganancia respecto de la antena isotrópica y ganancia respecto de la antena doblete o dipolo elemental. Estos temas quedan para el futuro. En definitiva, los decibeles normalmente van a encontrar que están relacionados o están con alguna letra después del símbolo dB que indica cuál es el cero respecto del cual se está midiendo.